Hermanos reunidos en este culto en el aire. O si no, ahora, hermanito, ¿cómo está? Ya, ahora sí. ¿Ese es tuyo? ¿Ese es tuyo? Es mío. Sí, ese es el tuyo. Estamos en el aire. Siervos. O sea, el otro día me escribe Fanny. Último estudio del año. Último estudio del año, verdaderamente. ¿Saben cuándo empezamos el Evangelio de Juan? El año pasado. Empezamos en enero. Así es. ¿En enero? En enero de este año. Estaba enfermita. Empezamos en enero de este año y estamos terminando el año, cerrando el capítulo 3. Juan, el 3 de mayo del 2000. Porque yo estuve al primer Mira, capítulo de Juan, 3 de estuve, yo mayo, ya había sí, venido y venía mire, en marzo. ¿Qué dice? 3 de Mayo. A 3 de mayo. Sí. ¿Y por qué yo tengo apuntado que hemos empezado antes? Estaba podrido. Ese estaba Bueno, podrido. entonces el 3 de mayo empezamos el Evangelio de Juan y estamos llegando a diciembre, terminando el capítulo 3. O sea, 7 meses que 3 capítulos. Está bien, estamos avanzando. Y Para el 2025 terminamos. ha pasado una experiencia muy bonita. Fanny Cruz, ¿saben quién es Fanny? Habla con una amiga suya que es creyente en la República Dominicana. Y la chica le dice que bueno, ha conocido al Señor y que gracias a Dios ha escuchado muchos pastores, predicadores, pero que había llegado a la página de un pastor que le había impresionado mucho, que le estaba tocando el corazón y todo, y que luego escuchó al pastor en una de sus prédicas, en una de sus últimas prédicas, hablar de un proyecto de 40 días a solas con Dios, y que ella se había inscrito y que estaba recibiendo los estudios toda la semana y que estaba creciendo un montón, etcétera. Y le escribía a Fanny y le decía: Fanny, y tú vives en Suiza, de repente lo conoces, ¿no? Y Fanny le contó que ya venía a la iglesia, ¿no? Ahí me di cuenta de que en ninguna parte de esto aparece mi nombre. Exacto. Tienes que O sea, todos los devocionales. En las no sale. Sí sale la cara de él. En Sí, cara, pero no no sale. pero no sabes quién es. Sí, sale acá el pastor Carlos Armayo. No, pero en lo de los 40 días no sale tu nombre. Yo lo veo ahí. Porque a mí me llega la alerta. Yo a mí Pastor también. Carlos Armayo acaba de subir un video. Yo sé. Ajá. Claro. Y bueno, pero gracias a Dios creo que estoy recibiendo, estoy rebando mensajes. Bueno. Hay gente que me está escribiendo de Japón, Imagínate, de Japón. de Canadá, de Guatemala, que lo están recibiendo allá también. ¿Quién te ha dicho eso? Gente que me escribe por el chat. Y ayer recibí un mensaje de una persona que me decía que bueno, me agradecía por la inversión del tiempo y los estudios y los materiales y todo, pero que por favor consideraran continuar para no terminar en el capítulo 40 de Salmos, sino seguir avanzando. Hasta el 100 y tanto. Así que bueno, vamos a abrir la Biblia en el pasaje que nos corresponde ahora, Juan. que es Juan, capítulo 3, versículos Hicimos del 19 al 20, tocaría el 21. 22 al 36. Juan, capítulo 3, versículos 22 al 36. ¿Ok? Así que esperamos hoy día terminar el capítulo 3. Ahora, para entender lo que estaba ocurriendo, el pasaje que estudiamos la semana pasada, Juan 3:16, ¿no? Todo ese texto, ¿por quién dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús. Acá dice. Jesús, y lo escribe Juan. Que respondió Jesús a Nicodemo y le dijo. Y a partir de ahí, la respuesta de Jesús es desde el versículo 10 hasta el versículo 21. Jesús habla de sí mismo como en tercera persona, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que es Él, Claro. para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es cierto? El versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, toda esta porción que estudiamos la semana pasada tiene que ver con Jesús hablando con Nicodemo. A partir del versículo 22 entra a tallar Juan el Bautista. Y Juan el Bautista va a cerrar con broche de oro lo mismo que Jesús dijo. Si ustedes leen el versículo 36, ahora está hablando Juan el Bautista, ya no está hablando Jesús. Pero en el versículo 36, Juan el Bautista termina su último speech, su último discurso, diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que viene a ser más o menos lo mismo que dijo Jesús en el versículo 18. Quiere decir que el capítulo 3 en general tiene que ver con creer en el Mesías, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a empezar el versículo 22 y vamos a leer. Cada uno lee 2 versículos. Empezando por la señora Satruch. 3:22. ¿Cuántos versículos? 2. 2. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. ¿Sigo? 2. Seguimos. 1 y 2. Isabel. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengue. Un momento. La página. Okay. El que arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe tu testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y luego viene el versículo 36 que ya hemos leído, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, en primer lugar tenemos acá un problema entre ministerios, ¿no? Es decir, mientras Juan el Bautista ya ha bautizado a Jesús, Jesús empieza su ministerio paralelo a Juan el Bautista, ¿no? Entonces el versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces, esto es algo importante, ¿no? Porque el ministerio de Jesús está empezando. Juan es el famoso en este momento, Juan es el famoso, todo el mundo conoce a Juan el Bautista, mucha gente ha venido a bautizarse con Juan el Bautista. Jesús está empezando su ministerio, todavía no lo conocen
no conocen todavía a Jesús y Jesús está empezando a crecer, ¿no? Entonces, estos ministerios se dan paralelos, se dan juntos. No es que Jesús llegó y Juan el Bautista dejó, sino que paralelamente lo van a estar haciendo. Esto ocurre siempre en la iglesia también. Y no tendría por qué ser problema, tendría que ser más una bendición, porque hay generaciones que van pasando y las nuevas generaciones van llegando, ¿no? Lamentablemente siempre hay dificultades para que la vieja generación suelte la rueda, ¿no? Y deje que la nueva generación se encargue. Esto también pasa en las iglesias, ¿no? Entonces, en este caso, Juan el Bautista había hecho su ministerio, Jesús está empezando su ministerio, ¿no? Y el ministerio de Juan el Bautista va a terminar en forma abrupta. Y esto lo escuchamos cuando dice, el versículo 24, dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 14 al 29. Marcos 6, 14 al 29. Muy bien. 14 al 29. Sí, esta es la historia de Juan el Bautista, cómo terminó él su carrera. Marcos 6, 14 al 29 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Están hablando de Jesús. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Qué madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Este es el final de la vida de Juan el Bautista. Para que entendamos esto, lo enseñé en la iglesia y un miércoles creo que le entregué, pero no sé si todos los más han recibido copia de esto. No, miércoles en la iglesia. ¿Tú tienes eso? No. Ya. Carlos, la gente también creía en el, ¿cómo se dice? Cuando se mete la La reencarnación. posesión. Creían en la reencarnación.
Pues sí. No. Porque hablaban de que era Juan resucitado, porque era Elías. Herodes es el que habla de eso. Por eso, Herodes, o sea, también en esa época creían que en la reencarnación. Por lo menos Herodes. Herodes pensaba eso. ¿Cuántos pensamientos habría en esa época, no? Ahora, lo que ustedes ven acá, ¿m?, son los 4 Herodes, Ah, en la iglesia, así lo ¿no? pensaste. Esto le enseñé una vez, los Sí, 4 sí, Herodes, sí. ¿no? Herodes el Grande, que es el que está en la época de Jesús, ¿no? Herodes el Grande. Luego Herodes Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande, que también se le llama Herodes el Tetrarca. ¿Ya? ¿Qué cosa era el tetrarca? Era cuando una región era dividida en 4 partes y eran asignados gobernantes, y a cada gobernante de la 4ª parte se le llamaba tetrarca. Entonces Herodes Tetrarca o Herodes Antipas, ven ustedes que Herodes tuvo 4 hijos, ¿ven? ¿No? Entonces cada uno de ellos era tetrarca. Felipe también era tetrarca. Este es el Herodes del que estamos hablando ahora. Luego de Herodías y de otro hermano sale Herodes Agripa, ¿no? Que es el que ejecutó a Santiago y que metió a Pedro en la cárcel. Y por último llega Herodes Agripa II, que es el que habla con Pablo, ¿no? Y como siempre utilizan el nombre de Herodes, a veces uno se confunde. Pero es importante, ¿no? Que la gente sepa, es una cadena. Entonces el que estamos hablando es este de acá, que le quitó la mujer a su hermano Felipe. Felipe también era tetrarca, ¿no? Ahora, cuando uno lee estas historias, a veces te pones a pensar y dices, bueno, ¿quién es la víctima? ¿No? ¿Quién es la víctima? Herodes Antipas era un rey, Herodías era la mujer de Felipe, Felipe es el hermano. ¿Quién creen ustedes que es el malo de la película? Todos los Herodes. Pero todos ellos son hermanos. Sí. Herodías y es esposa de Felipe. O sea, de los 2 hermanos. Siendo hermanos. Fue mujer de los 2 hermanos. Y de Los 3. Aristóbulo, Aristóbulo. también con Herodías. Sí, de ahí salió. Herodías era una Herodías. ¿Ah? O sea, Ahora, Herodías iba con toda la familia. claro, entonces ahí pues esto nos hace pensar, esto nos hace pensar de que primero, definitivamente Herodes, digamos, Herodes el tetrarca, ¿no? O Herodes Antipas, no era una buena persona, ¿no? En primer lugar, no era una buena persona porque se quedó con la mujer de su hermano, ¿no? Algunos dicen que en realidad el hermano no se quejó mucho, sino que cuando se la quiso quitar a la mujer, llévatela tranquilo, ¿no? La regaló. Porque al final ellos podían tener todas las mujeres que querían, eran gobernantes y tenían cierto tipo de privilegios. Entonces, pero también leemos la historia de la mujer no era una persona buena. Ahora, la pregunta es esta, ¿qué hizo? Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿eh? Juan el Bautista es la persona que Jesucristo dice que no se ha levantado profeta como Juan el Bautista. Es decir, Jesús al hablar de Juan el Bautista lo coloca en un pedestal. O sea, cuando Jesús habla de Juan el Bautista, compara a todos los profetas anteriores. Estamos hablando de profetas como el profeta Daniel, el profeta Isaías, el mismo Moisés. Y cuando Jesús habla de Juan el Bautista dice, no se ha levantado un profeta como este. Y después de Juan no se levantarán más. Esto es importante para la aplicación de hoy en día, que la gente quiere encontrar profetas detrás de cada Coca-Cola. O que le dicen apóstol. ¿No? O que le dicen apóstol, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, pero ¿qué fue
lo que llevó a Juan a la cárcel. El haber acusado a su hermano de tener el haber acusado a Herodes Agripa de estar con la mujer de su hermano. Exacto. ¿No? En el texto que estamos leyendo, dice, versículo 18, porque Juan decía a Herodes, el gobernante, el rey, ¿no? Le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Mm? Pero yo no entiendo, ¿por qué no le llama la atención por el incesto también? ¿Por qué incesto? Entre hermanos. Ella no es hermana, ella es la esposa ella es de la hermano. esposa. Son Se cuatro metió con su hermanos. cuñada. Ah, Los hombres, los hombres. Claro, ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace que Juan el Bautista, y estamos, como les digo, estamos hablando de un hombre que Jesús lo eleva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que este hombre termine en la cárcel? Es confrontar el pecado del rey. No le importó a Juan el Bautista decirle en su cara, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y esto es muy interesante, porque a nadie le agrada eso. O sea, a nadie le agrada que te confronten con tu pecado, ¿no? Hoy en día esa es la clave, ¿no? Hoy en día es la clave de que los predicadores tienen que hablar muy suavemente. Especialmente acá en las iglesias suizas, esa es una ley. Es una ley. Un pastor suizo, sea evangélico, sea reformado, sea lo que sea, tiene que hablar con mucha suavidad, porque la gente acá es sumamente orgullosa y no le vas a decir algo porque les ofendes y se te van encima, ¿no? Cuando les tocas se te van encima. Entonces, cuando leemos esto, vemos que en cierta manera el problema de Juan el Bautista por el cual es encarcelado es que simplemente le dijo su pecado y lo confronta con su pecado. Y a veces la palabra de Dios habla por sí sola. A nosotros nos ha pasado, ¿no? En algún momento en nuestra iglesia hubieron algunas personas que dejaron de venir. Ahora estoy hablando de unos añitos atrás. Algunas personas dejaron de venir. Cuando comenzamos a investigar un poco cuáles fueron las razones, lo que contestaron fue: Carlos predicó ese domingo contra mí. Es decir, yo preparé la prédica en contra de esta persona. Y esta persona dijo, yo no voy a venir acá a soportar que Carlos haga una prédica especialmente para atacarme, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enteramos de esto, entonces felizmente teníamos la prédica grabada. Entonces sacamos una copia y la entregamos a las personas que estaban involucradas para que escucharan la prédica. Y alguien me dijo, ¿en qué parte? Porque no encuentro en qué parte. Era una prédica que hablábamos acerca del chisme, acerca de las habladurías a tus espaldas. Entonces, obviamente, esta persona lo estaba haciendo y yo ni enterado de que lo estaba haciendo. Entonces, a la hora en que yo prediqué la palabra lo confrontó de tal manera que no quiso volver a la iglesia nunca más. Pero para disculparse decía que yo había predicado en su contra. Las personas que escucharon la prédica, inclusive algunos me dijeron que buena prédica, o sea que, ¿no? Porque está muy buena, o sea, porque simplemente era la palabra de Dios, nada más, ¿no? Eso ha ocurrido y ocurre muchas veces. Ya antes les he contado la historia de la señora que trajo a su marido a la iglesia, no acá sino en Lima. La señora trajo a su marido a la iglesia, en medio de la prédica el marido se levantó, se paró y se fue, pero así con roche, ¿no es cierto? Y bueno, y después cuando me acerqué a ella le dije, ¿qué pasó? Nada, me dijo, mi marido se volteó y me dijo, ¿tú vienes aquí a la iglesia a contarle al pastor mis cosas? ¿Ah? Y se paró y se fue. Y yo no lo conocía al hombre, pero la palabra de Dios le estaba dando, ¿no? Muy bien. Entonces, ese fue el problema de Juan el Bautista, confrontar a la gente. Y lamentablemente es correcto, o sea, podemos callarnos la boca, podemos hacer una prédica super light, súper suave, llena de chistes y de bromas, y nos reímos mucho, pero si no confrontamos el pecado de la gente. Pero cuando confrontas el pecado de la gente se siente mal, y siempre te agarran cólera. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo las verdades. Juan el Bautista
tuvo ese problema y eso fue lo que lo llevó a la cárcel. Si les preguntara yo, Herodías, ¿era buena mujer o mala mujer? ¿Cómo la- Mala, era una tremenda. ¿No es cierto? Era una jugadoraza, ¿no? Muy bien. Era malvada, ¿no? El texto dice, acá en el versículo Pero yo creo que venía de familia, porque la mamá tampoco 19, no era el una 19. santa. Herodías le acechaba y deseaba matarle. La mujer, La mujer. La cuñada. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no habló con ella nunca. Juan el Bautista hablaba con Herodes y le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso le ardía a Herodías y Herodías quería matarlo porque quería sacárselo de encima, ¿no? Ahora, y hay una parte que a mí me parece absolutamente triste y vergonzosa, es cuando eres tan esclavo de tu maldad que no te importa la eternidad de tus hijos. Qué fuerte. Piénsenlo porque es durísimo esa frase. Porque dice que venido un día oportuno, el versículo 21, venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando a la hija de Herodías, danzó. ¿Qué cosa danzó? ¿Tango? La danza, Exacto. la danza de los 7 velos. Exacto. O sea, la madre permite que su hija salga a danzar delante de todos estos viejos asquerosos, ¿no? Eróticamente. Exactamente. Una danza erótica. O sea, porque esa era la idea que estas mujeres danzaban era una danza erótica delante de estos hombres, una danza sensual. La madre está permitiendo que la hija se exponga delante de todos estos hombres. ¿Cuántos de esos hombres habrían aparecido y le habrían dicho a Herodes, ¿cómo es? Claro. ¿Me entiendes? ¿Cómo arreglamos? O sea, ¿qué madre es esta, no? Y entonces después que ella danza, obviamente le agradó a Herodes, claro, le agradó, pues, ¿no? O sea, Herodes se quedó le agradó a Herodes, ¿no? Y los que estaban con él en la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Probablemente ya estaba borracho, ¿no? Porque cuando están borrachos te regala todo, ¿no? No te preocupes, toma, no sé. El versículo 23 dice, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Pero la madre era otra. No, esa era de Herodías, pues. Herodías. La que danzó fue Salomé. Claro, ¿no? Y esta es la ¿cómo puede esta madre Herodías permitir primeramente que ella dance y luego usar a su hija como un instrumento de maldad? Piensa en esto. Dicen que si hay una característica en el infierno es el odio que te carcome por dentro. Que no basta solamente con el fuego que te carcome por fuera, sino que es el odio que te carcome por dentro, por la eternidad. ¿Qué puede sentir la hija de Herodías quemándose en el infierno por haber sido usada por su madre para matar al que es considerado por Jesús como el mayor profeta de todos los tiempos? Juan el Bautista, asesinado a pedido de esta mocosa, y eso es por la eternidad. Ahí estás. Hay una historia que cuenta, que dicen que un pastor estaba durmiendo y tuvo un sueño, una pesadilla. En esa pesadilla dice que Jesús lo llevó al infierno.
Y Jesús le dice, mira. Y Jesús ve a una persona que estaba caminando en medio del lago de fuego, y que el lago de fuego, las llamas cubrían hasta la cara, y que había una persona que iba caminando pisando las cabezas de la gente que se estaba quemando en el infierno, y se agachaban y agarraba una cabeza y la levantaba, le miraba la cara y seguía, y le miraba la cara y seguía, y le miraba la cara y seguía. Entonces el pastor en su sueño le pregunta a Jesús, le dice, ¿qué está haciendo esa persona? Y Jesús le contesta, está buscando al pastor que le dijo que no había infierno. O sea, ¿te imaginas tú eso? O sea, cuando tú eres instrumento de condenación de tus hijos. A mí se me ponen los pelos de punta, ¿sí? Cuando pienso en este. Una vez lo dije en la iglesia. Recuerdo que estaban ahí, varios maridos habían venido de visita, y yo le decía a la gente, ¿no? O sea, mira, si tú no quieres creer, está bien. Si tú no quieres creer, no hay problema, es tu pellejo, es tu eternidad. Pero tú sabes lo que significa que tú seas el instrumento para que tus hijos se condenen por la eternidad, solamente por pensarlo. Solamente por pensarlo. Deberías decir, ¿sabes qué? Yo no creo, pero ustedes vayan. Y si tus hijos toman la decisión de no ir a la iglesia, ya es decisión de ellos. Pero si tú les impides venir a la iglesia, tú eres el instrumento de su condenación, ¿no? Esto pasó con Herodías, ¿no? Y ahora, la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Por qué un siervo de Dios que sirvió al Señor desde siempre termina en la cárcel y decapitado? Pero es para la gloria de Dios. Hay un texto que debemos leer en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 38. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 38. Fanny, léelo tú. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Hasta ahí? ¿Sigo? 38. ¿Hasta el 38? Correcto. Ok, perdón. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y este pasaje nos enseña de que hay casos donde los hombres de Dios hacen cosas maravillosas y viven, experimentan grandezas, ¿no?
Dice, versículo 33, dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, ¿no? Como los de Daniel, ¿no? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! ¿No? Fueron mártires. Pero hay otros que dicen, fueron apedreados. ¿Como quién? Esteban. Esteban. Muy bien. El primer mártir. Aserrados. Los apóstoles. Encarcelados. No, aserrados. La sierra. La sierra los cortó en dos. Isaías. Isaías lo metieron en un tronco hueco y luego lo cortaron por la mitad. Profeta Isaías. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Quién vivía cubierto de pieles? Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Cierto? Pobres, dice, angustiados, Pablo, maltratados. Interesante que dice el texto del versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. O sea, se está diciendo que el mundo, ese mundo que los está tratando de esa manera, ni siquiera ese mundo es digno de esta gente. O sea, es una perspectiva difícil, ¿no? Porque ninguno de nosotros quiere terminar su vida de esa manera, ¿no? Pero, y Pablo, cuando Pablo está para morir, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me tiene guardada el Señor justo, ¿no? Y luego Esteban, cuando está muriendo, la clave de la respuesta está en Esteban. Cuando a Esteban lo están apedreando, él está viendo los cielos. Y lo que nosotros tenemos que entender es esto. Si nosotros seguimos aferrados a este corto tiempo que nos toca vivir, es decir, si este tiempo que nos toca vivir es tan importante, es demasiado importante para mí, entonces la muerte de Juan el Bautista, de Pablo, de Esteban, nos parece una frustración. Pero esta vida no es pues el objetivo, ¿sí?, final, ¿no? Exacto, pero si vivimos con perspectiva de eternidad, tú dices, Señor, si me tocó esto, me tocó, pero tu perspectiva de eternidad te proyecta para más adelante, ¿no es cierto? Por eso la respuesta es 2 Corintios 4, 2 Corintios 4, versículos 16 al 18. Le toca a Isabel. 2 Corintios 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este texto que dice, ¿no? Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Este es un pasaje precioso. Y esta es la razón y la respuesta a la pregunta, ¿por qué Juan el Bautista murió como murió? Murió como murió. Bien, ahora sí, vámonos a Juan capítulo 3. Esto es la introducción.
Y ahora Juan capítulo 3. La clave de todo este pasaje que vamos a leer ahora está en el versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Juan 3:30. Ese es el pasaje central. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Cuál era el problema? Lo leemos en el versículo 22 y 23, ¿no? Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque habían allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún cancelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿No? Y todos vienen a él. Le chismearon que Jesús estaba. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, ellos estaban camiseteros, pues, ¿no? Claro. Camiseteros, o sea, qué tal raza. O sea, nosotros estamos con Juan y estamos siguiendo a Juan, y Juan es nuestro maestro, es nuestro rabito. Y luego viene este otro, bautiza. Está quitando clientes. Está robando las ovejas. O sea, todavía se pone a bautizar al otro lado y hay mucha gente que está yendo a bautizarse con él. Pero eso es lo que pasa entre pastores también, ¿no? Ah, sí, claro. Hace muchos años yo salí de la Alianza cuando estaba graduándome, porque yo tenía una carga por las iglesias chiquitas y la Alianza era una iglesia grande. Y había muchas iglesias pequeñas. Entonces yo hablé con Javier Cortázar y yo le dije: oye, Javier, sabes que hay un montón de iglesias que son chiquititas y no tienen nadie. Y la Alianza tiene harta cantidad de pastores y líderes y todo el mundo. Y yo tengo mi corazón por las iglesias pequeñas. Entonces Javier me dice: anda, ¿no? Entonces salgo de la Alianza para trabajar con las iglesias libres. Y la iglesia de nosotros comenzó a crecer, ¿no? Y ya necesitaba yo la ayuda de algún pastor que me ayudara como copastor. Y entonces me voy a hablar con el que estaba, no voy a decir el nombre, pero que él estaba como secretario nacional de la presidente de la CDN, de la Junta. Y entonces entro, ¿no? Y entonces me acerco y digo: oye, hola Carlito, ¿qué tal? Chola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira, necesito a alguien que me ayude. La iglesia está creciendo y necesito un pastor. Ah, claro, me dijo, tengo toda la lista, ¿eh? Hay varios pastores que están esperando oportunidad para servir y no están pastoreando. Perfecto, dijo: y tengo que hablar con la secretaria, después regreso. Ya, pero cuando regreso me dice: oye, yo no sabía que tú estabas trabajando con otra denominación. Le digo: ¿y qué tiene que ver? No sé, pues no me dieron la lista. Entonces, a veces uno es demasiado camisetero y se olvida que la iglesia es del reino del Señor, ¿no? Entonces había un problema con Juan el Bautista y los discípulos, porque Juan no tiene problemas, pero ahora Juan no se deja arrastrar por eso. O sea, no se deja arrastrar por diciendo: no te creo. ¿Quién? ¿Dónde? Ahorita hablo con él. Espérate que lo voy a llamar por teléfono y lo cuadro, ¿no? O sea, Juan el Bautista no se deja arrastrar porque él tiene un pensamiento muy claro. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Y ahora miren, son 7 afirmaciones que va a hacer Juan el Bautista sobre Jesús. Y todas apuntan a exaltar a Jesús en detrimento de él. Es decir, él va a decir 7 cosas. ¿Okay? Las vamos a descubrir. Empieza diciendo lo siguiente. Versículo 28. Y ustedes me van a decir qué fue lo que Jesús dijo ahí. Versículo 28. Yo no soy el Cristo es Él. No de arranque. Acá, no, pero de arranque. No, la primera cosa que Jesús dice: no. Yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de Él. Ahora, cuando Juan lo vio pasar a Jesús, lo señala y dice: este es el Cordero de Dios. Sí. Y yo he visto descender
al Espíritu Santo sobre él. Y yo escuché cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La primera cosa que dice Juan el Bautista es, yo no soy el Cristo, Que significa el ungido. el ungido. Sí. Al decir yo no soy el Cristo, ¿qué cosa está diciendo entonces? Porque están hablando de Jesús. Que Él es. Él es el Cristo. Dios, Jesús el Cristo. Primera frase. Yo no soy el Cristo, yo solo soy un enviado de Él. Él, del que ustedes me están hablando, ese es el Cristo. Yo no. Muy bien. Segunda cosa que dice, miren el tema. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, ¿quién es Juan el Bautista? El amigo del El amigo, porque él dice, se goza y mi gozo está cumplido. Yo soy el amigo del esposo. La esposa ¿Quién la es el iglesia. esposo? Jesús, Jesús. Jesús es el Y la esposo. Vamos, esposa es la la iglesia. iglesia. vamos a leer unos versículos. Jeremías 3:14. Es como, ¿sabes qué? Como un acertijo, ¿no? Ujú. La iglesia. ¿Dónde? Juan 3, Jeremías 3:14. 3, 14. después de Isaías. 3, 14. Sí. No, aquí. Antonio. Hoy busqué otro versículo. Juan. ¿Qué están buscando? Jeremías 3. Jeremías, ¿no? Aquí lo tenemos. Jeremías 3:14. Jeremías 3:14. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Profeta mayor. Hace así y suenan las hojas porque están pegadas. Fernando Biblia. Jeremías 3:14. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sion. En este pasaje, Dios, Jehová, se presenta ante la gente como el esposo, ¿no? Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Jeremías 3:20, el mismo capítulo, el versículo 20. 20. Pero como la esposa infiel, abandonada a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Claro. Dios le dice, yo soy el esposo y ustedes, La esposa la infiel. esposa infiel, La iglesia. que abandona a su compañero. ¿Mm? En Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. ¿Cuál fue el que leí? Jeremías 3:14 y 3:20. Mateo 9. Mateo 9, 14 y 15. Sí. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces, ¿de quién está hablando Jesús como el esposo? El mismo. El mismo, ¿no es cierto? Por último, vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. 19, 7. Yo. Sí.
Pero me miraba como que yo iba a leer. No, bien, lo encontraste. Llegamos a todos. Apocalipsis 19, Te está dando una ayuda. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado. ¿De quién está hablando la esposa? La iglesia. De la Entonces, iglesia. pero qué figura más interesante, ¿no? La figura de la relación entre Cristo y su iglesia, la figura entre un esposo y su esposa. Porque es uno. O sea, pensemos en todas estas características, por ejemplo. ¿Qué esperan ustedes de su esposo? Fidelidad, protección, Respeto. respeto, ¿no? Que Amor. esté a tu lado Amor. siempre. Sí. Que te cuide. ¿Qué esperamos de la esposa? Que le sirva. Lo Igual, mismo. igual, lo mismo. Como plancha que la de cosita. Es interesante, ¿no? O sea, porque la figura es esta. La iglesia es la esposa del Cordero. ¿Qué se espera de una esposa? ¿Qué esperas de una esposa? Igual, compañía, respeto, Lealtad. fidelidad. Sí. Amor. Que le sirva. No, pues se puede hacer toda la lista, pero lo que quiero es que jueguen en su mente con esta figura de la esposa y el esposo, que es la figura entre Cristo y su iglesia, ¿no? Entonces, la segunda cosa que dice Juan el Bautista, volvemos al capítulo 3 de Juan, el que tiene la esposa es el esposo, y yo soy solamente el amigo del esposo, ¿no? Luego ahí clava esa frase conocida, es necesario que él crezca, pero yo me muero. Tercera cosa que dice Juan sobre Jesús en el versículo 31. ¿A quién le toca leer? El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista sobre Jesús? Que viene del cielo Él viene De arriba. de arriba. Es sobre todos. y es sobre todos. Y él es Él terrenal. viene de arriba y es sobre todos. Y entonces él dice, el que es de la tierra, yo, el que es de la tierra es terrenal. Cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos. O sea, la tercera afirmación es, él viene de arriba. Él es sobre todos. Él viene del cielo. Hay varios versículos que nos hablan de esto, ¿no? Va Juan capítulo 6, versículos 33 y 34. Y al 33 y 34. 6, 33 a 34. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. El versículo 35 también. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, el mismo Jesús dice, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y cuando ellos le preguntan, Señor, danos siempre ese pan, Jesús dice, yo soy el pan. ¿No? En el versículo 38, ¿qué dice? Vale. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo. Y entonces en el versículo 41 y el 42, la gran discusión. 41 y 42. Sí. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyos padres y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? ¿No es cierto? O sea, la pregunta lógica de la gente, ¿no? Pero si nosotros conocemos a su papá y a su mamá, ¿cómo dice que ha descendido del cielo? ¿Está loco qué le pasa? ¿No? Muy bien. Entonces, tercera cosa que afirma Juan el Bautista sobre Jesús, él viene de arriba, él ha descendido del cielo, él es sobre todos. Él es el pan. Cuarta cosa que afirma
en el versículo 32. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista sobre las cosas que Jesús habla? Son verdaderas, ¿Por qué son verdaderas? porque lo vio y lo oyó. Exactamente, ¿no? Él está hablándole cosas que él ha visto y ha oído en el cielo. Entonces, dice, está afirmando que lo único que está haciendo Jesús está contando, está dando testimonio, ¿no? ¿Qué significa dar testimonio? Cuando das testimonio. Es Lo que que- lo ha Lo que has presenciado. visto, lo que Exacto. ha visto. lo que has Exacto, yo presenciado. lo he presenciado. Yo estuve ahí, por eso soy testigo. De ahí viene la palabra testimonio. Entonces, yo soy testigo. Yo he visto, he oído estas cosas de primera mano porque yo estaba ahí. Y yo he descendido del cielo y ahora se las estoy dando a ustedes. Ustedes no me creen, ¿no? Dicen, nadie recibe su testimonio. Pero el que recibe su testimonio, o sea, si tú recibes las palabras que Jesús está diciendo, estás afirmando que Dios es veraz. Estás diciendo, correcto, yo creo que Dios es veraz, Dios dice la verdad, ¿no? Porque Jesús, el que testigo, estuvo presente y lo escuchó y lo dijo, ¿no? Entonces, la cuarta cosa, Jesús da testimonio de lo que vio y oyó en el cielo. Quinta cosa, versículo 34. Yo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Muy bien. ¿Qué está diciendo acá Juan el Bautista? El que Dios El enviado de Dios, ¿no? envió. ¿Y qué más? Y que Habla habla las palabras de Dios. Las palabras de Dios hablan. ¿No es cierto? El que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Cuando dice que Dios lo envió, también está diciendo dónde estaba antes. Antes de Por enviarlo. Dios. Con Dios. Exactamente. ¿No? Era Dios. Exacto. Entonces Dios lo envió, habla las palabras de Dios, Él viene del cielo. ¿Mm? Sexta afirmación de Juan el Bautista. Versículo 35. ¿Qué dice? 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Acá hay dos afirmaciones. ¿Cuáles son? Que Dios ama. Es el amado de Dios y tiene el control de Padre todo. ama al Hijo. Y la segunda cosa Le ha entregado todo es en que sus manos. le ha entregado todo en su mano. Ahora, ¿qué le ha entregado? Todo. El El poder. mundo, El la- universo, el cosmos, todo. Exacto. Dice la Biblia que le ha sido entregado todo. Todo el universo y también ha sido entregado en su mano toda la capacidad y el poder para salvarnos, redimirnos, rescatarnos, perdonarnos, sanarnos. No sé, todo está entregado en la mano del Hijo. ¿Por qué todo está entregado en la mano del Hijo? Porque Dios ama al Hijo. Ahora, si entendemos esto, vamos a tener más respeto la próxima vez. la próxima vez que- La gente cree que pueden menospreciar a Jesucristo. La gente cree que pueden menospreciar a Jesucristo. Pueden menospreciar la enseñanza, pueden menospreciar la vida de Jesús. O sea, imagínense ahora que estamos hablando, que está tan de moda esta película que han sacado los Qué brasileños, horror, ¿no? ¿no? Donde Jesús aparece como homosexual, etcétera, etcétera. Deben ser todos homosexuales. ¿No? esos. Y todo el mundo se está quejando. Lamentablemente, Ni la veo. los cristianos han hecho tanta bulla de esta película por el Netflix que Le han hecho propaganda. le han hecho ¿no? más propaganda que otra Claro. cosa. Ahora, Pero, no entiendo, pero... yo me pongo a pensar y le digo, esta gente no imagina lo que está haciendo. Es decir, ¿Sabes qué va a pasar? Mira, no digo que soy profetisa, pero ha sucedido antes. Los que se han burlado del Señor
los actores, esos actores mueren de alguna manera muy fea. Sí. Mira, no va a pasar 5 años que algo les va a pasar a cada uno de ellos. La transexual esta que se crucificó y que se burló de Jesús y todo, murió creo que a la semana, ¿no? Sí, a todos les pasa, a todos los que se burlan de Dios. Su carro se empotró contra la parte baja de una cisterna de gasolina y se quemó incendiado. Como en el infierno. Pero esto tiene que hacernos pensar, porque a veces nosotros somos demasiado inconscientes. O sea, vivimos una vida cristiana tan inconsciente, tomando permanentemente decisiones que menosprecian al Hijo de Dios. Y después nos quejamos, ¿no? Pero menospreciamos al Hijo de Dios en tantas maneras, y nos olvidamos de que Dios ama a su Hijo. Y que cuando Jesús muere en la cruz, en ningún momento, Dios va a aparecer y va a decir, ya pues, no sean así, ya pues, ya, crean en mi Hijo, no sean malos, ¿ya? Por favor. No es así. ¿Viste? No es así. Hubo un video, no sé si fue montaje, pero se veía a un Cristo en Nueva York haciendo ademanes de marica. No pasó un bus. Sí, y de repente está así cruzando y ¡fua! Un bus se lo llevó de encuentro. Pero lo que debemos entender es esto, ¿no? Dios está mirando a su Hijo morir en la cruz y Dios está diciendo, ese es mi Hijo. Ustedes lo aman, lo honran y lo respetan como mi Hijo que se está sacrificando por ustedes. Porque si no, mi ira cae sobre ustedes. Sí. Esa es la figura correcta. Que dista mucho del cristianismo que se está vendiendo en las iglesias. O sea, si yo tuviese que entregar a mi Hijo por ustedes, y luego ustedes trataran la memoria de mi Hijo como nosotros tratamos la memoria de Cristo, ya hace rato habían hecho 8 diluvios acá. Lo que pasa es que a mí me parece el amor de Dios es un amor con dominio propio, con misericordia, obvio, con mucha paciencia, y tiene sobre todo la finalidad de salvación. O sea, sí, claro. es donde Dios apunta, ¿no? O sea, y aunque hay firmeza de carácter, sí, claridad, pero a la vez tiene ese otro carácter que comprende nuestra naturaleza caída, ¿no? Pero entiende la misericordia de Dios, o sea, la gracia de Dios, el amor de Dios tan grande para tener paciencia con gente que se está burlando de su Hijo. Es tremendo. O sea, yo no lo haría, obviamente, yo no lo haría. Como haría yo en el caso de Dios, 8 diluvios, hace rato. Hay un pasaje que dice, al Señor no tentarás. No tentarás al Señor. En la tentación de Cristo, ¿no? ¿Sí? No tentarás al Señor. Pero entiéndanlo, porque a veces a mí me da mucha pena, ¿no? Es que ahí ves la dimensión del amor de Dios. En la iglesia de Pratel está llegando un pastor y su esposa. Son ellos brasileros o portugueses, ¿no? Algo así. De repente llegaron a la iglesia y se acercaron, comenzaron a hablar conmigo y entonces él me dijo, soy pastor. Y entonces ya de arranque tú pones la antena parada, ¿no? O sea, ¿qué hace un pastor en la iglesia de otro pastor? O sea, pues no tiene su iglesia. Hay que tener cuidado, o sea, ¿cuál es tu objetivo, no? Entonces, me dijo, soy pastor. Y tenía una iglesia portuguesa acá en Basel, ¿no? ¿Y qué pasó? Le dije, ¿no? Y me dijo, me cansé de la gente. Me cansé de la gente, vienen cuando les daba la gana, una falta de respeto por las cosas del Señor, creen que Dios es un pordiosero, que hay que darle lo que te sobra,
Y ¿sabes qué? Un día estuve orando y me puse a ayunar. Estaba orando, así que el domingo me paré en el púlpito y le dije a la gente, ¿saben qué? Ustedes no merecen tener una iglesia. Y cerré. Y cerró la iglesia. Y yo dije, oye, qué fuerte, este es más bravo que yo. Este es más bravo que yo. Entonces, y se congregan ahora conmigo. O sea, vienen todos los domingos vienen a la iglesia. Y él me dice, o sea, lo que pasa es que los creyentes acá en Suiza van a varias iglesias, escuchan mensajes de varias iglesias, ¿no? Y entonces al final asumen una postura como que nada los toca, es decir, que no importa lo que ellos hagan, entonces nada nos toca porque van a esa iglesia, le dicen una cosa, qué bonito, si no me gusta cambio de iglesia voy a otra, y después estoy yendo a la otra, y si no vengo, no importa si vengo o no vengo, o sea, no importa, la iglesia existe fuera de mí, no soy parte de la iglesia, sino que soy una visita y que vengo cuando quiero y no quiero, o sea, no tienen un compromiso con la iglesia, ¿no? No está identificación tampoco, ¿no? Y es verdad. Esa es la realidad de muchas iglesias. Esa es la realidad de muchos cristianos que no han entendido lo que es un compromiso. Pensemos en la idea, la figura del esposo y la esposa. Es lo que iba a decirte, o sea, llegan a un tipo de relación tan superfluo que nunca llegan a profundizarse como Exacto. pareja en las parejas o como en este caso, ¿no? De iglesias. Claro. Es una mujer, o sea, lo que decía Julio Iglesias, ¿no? Las amo a todas. O sea, ¿no? Entonces, Sí, pero es verdad, o sea, ¿qué compromiso o qué responsabilidad tienes tú con la iglesia? ¿Es tu esposo o no es tu esposo? ¿Asistes o no asistes? O sea, ¿te congregas o no te interesa lo que pase con la iglesia? ¿Asistes o no? O sea, ¿qué relación hay? No, hoy ya no quiero, voy a la otra. Hoy ya quiero la rubia, mañana quiero la trigueña. O sea, más o menos es la figura. Entonces, cuando yo leo este texto, Dios ama al Hijo. Por Dios, que debería, ¿sabes qué? Removernos la conciencia. Debería removernos la conciencia. Dios ama a su Hijo y lo entregó por nosotros. No lo menospreciemos, no lo insultemos. ¿Sabes qué? Mejor hazte budista. Sígalo al Islam, pero no te hagas cristiano ofendiendo al Hijo de Dios. Si lo vas a tratar, trátalo como Hijo de Dios. Estoy preparando la prega para mañana, no les voy a decir de qué voy a hablar, pero hay un pensamiento que vino a mi mente y que lo escribí y probablemente lo van a escuchar. ¿Por qué tendría Dios que bendecirte? ¿Por qué? ¿Qué hay en tu vida que merezcas bendición? Nada. ¿No es cierto? Ahora, definitivamente somos seres humanos, que cometemos errores, somos imperfectos. Y nadie podría decir, yo me merezco la bendición de Dios, no. Pero más allá en el fondo, la Biblia también habla de corazones rectos, corazones íntegros, corazones que tienen temor de Dios. También habla de eso. O sea, no habla solamente que somos imperfectos, pues nadie, ¿no? O sea, no merecemos nadie, nadie lo merece. Pero la Biblia habla de corazones rectos, íntegros, justos, donde hay bendición de Dios. O sea, ¿soy de esa gente? Porque Dios ama al Hijo. Y cuando lo dio para el sacrificio en la cruz, no estaba jugando. Y cuando Dios mira eso, te dice, ese es mi Hijo, está clavado, sufrió por mí, por ustedes, yo lo mandé a la cruz por la salvación de ustedes me lo respetan, me lo honran, me lo aman, porque si no, mi ira está sobre ustedes. Juan, para terminar. Estamos en el número 7. Y ahora viene la séptima cosa que ya la hemos visto.
La séptima afirmación. En el versículo 36. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Escucharon bien? Sino El que que la- rehúsa creer no verá la vida. Sino ¿qué cosa? ¿Qué cosa está sobre él? La ira de Dios. Ahí está. La ira. ¿Entendieron? Sobre él está la ira de Dios. O ustedes aman, respetan y honran a mi Hijo, o la ira de Dios está sobre ustedes. Y entonces vamos a repasar. Él es el Cristo, Él es el esposo, Él viene de arriba, Él da testimonio de lo que vio y oyó. Sí. Dios lo envió y las palabras de Dios habla. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en sus manos. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 7 afirmaciones que hizo Juan el Bautista sobre Jesús cuando sus discípulos tontamente quisieron compararlos. Le dijeron: "Ay, mira cómo Jesús está bautizando". Y Juan el Bautista, de forma magistral, le dijo 7 verdades para ponernos en su sitio. Él, Cuadro. es necesario que Él crezca y que yo me mueva. Amén. Amén. Hemos terminado el capítulo 3 de Juan. Es el último estudio, porque la próxima semana ya es 27, ya estamos en fiestas, muchas veces la gente sale de vacaciones, entonces, y retomamos el estudio la primera semana de enero. El 10. El, Viernes 10. no, el viernes 4, 3. 3, ¿no? El jueves, Sí, el viernes 3. viernes 3, no viernes 4. Sí. ¿No? Ahí todavía la gente está. Cumpleaños de Osman es domingo 5, sábado 4, viernes 3. Ah, Y sí. viernes 3. Sí, yo tengo que Bueno, trabajar ahí el coordinamos viernes. entonces para ver cuántos están dispuestos para el estudio, cuántos pueden venir, y si no, la siguiente semana. Sí, pues, Lo que pasa es que nosotros nos vamos el día 20. 20. Entonces tenemos que aprovechar al máximo antes del viaje. Y sí. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, gracias otra vez por este tiempo que hemos estudiado tu palabra. Tu palabra es tan rica, tiene tanta enseñanza. Gracias, oh Dios, por todo lo que ella nos enseña. Pedimos nos acompañes en estos días de fiesta, que nuestro corazón sobre todo quiera honrarte en estos días, reconocer que tú eres el Dios enviado a esta tierra, que tú ocupes un lugar primordial en nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hace Osman?